Daros las gracias por el privilegio y a la vez la responsabilidad de compartir con vosotros sobre la palabra de Dios, y en este caso haciendo una introducción sobre pues, el libro de Hechos que vais a estudiar en el próximo año. Va a ser un poco una introducción intrahistórica, entonces no vamos a ver un solo pasaje porque no quería tratar algún pasaje que después vosotros o vuestros enseñadores os iban a predicar. Entonces, deseo que este primer acercamiento que tenemos hoy os sea de utilidad, que esta introducción y sus conceptos os acompañen durante todo el estudio del libro de Hechos. Y antes de nada, primeramente, porque yo no soy muy sabio y yo no lo sé todo, gracias a Dios, quiero mostraros los libros que he consultado, porque yo soy deudor de los textos, comentarios y estudios que he consultado de otros hermanos que sí son especialistas y son estudiosos de la intrahistoria bíblica. Y quiero, algunos los conocéis, Ernesto Trechar, el comentario a los Hechos, este es del año 64, y este es de F. Bruce, que es el profesor de Ernesto Trechar. F. Bruce, o Francis Bruce, es una de las personas más importantes en el mundo de la documentación bíblica. Él es un catedrático de Sagrada Biblia de la Universidad de Manchester y a lo largo de muchos textos, si leéis a Trenchard, siempre está utilizando al señor Bruce porque realmente merece la pena leer a este señor. William Berkeley, este es de Estados Unidos, este es el inglés, también tiene el tomo 7, el libro de los Hechos, muy interesante de leer. Tiene otra perspectiva distinta a la perspectiva europea de Ernesto Trechar y de F. Bruce, y tengo el privilegio de tener este comentario de hermanos de África. El movimiento cristiano en África está creciendo muchísimo y hay muchos hermanos que son catedráticos de Sagrada Escritura, que han estudiado mucho y han hecho un comentario grandotote. Es así, aquí no se ve en la fotografía, y mucho de lo que voy a ver está amparado o está en base a este comentario bíblico de nuestros hermanos africanos. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Una locura. Cosa de locos totalmente. Esto es lo que diría un habitante del Imperio Romano al escuchar el mensaje de Cristo y de que el cristianismo estaba basado en la vida de Jesús. Una piedra de tropiezo que te encuentras en la mitad del camino y que al andar te hace caer. Esto es lo que pensaban los judíos del Evangelio de Jesús. Y es que para la cosmovisión griega, imperante en el Imperio Romano en el tiempo de Jesús y hasta que el Imperio Romano se terminó, y la cosmovisión judía del primer siglo, no podían concebir que un Dios viniera al mundo en forma de carne, muriese y resucitase. Una locura y un tropiezo. Teófilo es un hombre con la cosmovisión grecolatina, probablemente un gentil de las altas esferas de la sociedad del primer siglo. La cosmovisión griega se sustentaba en dos pilares principales: el amor a la sabiduría, eso que llamamos filosofía quiere decir amor a la sabiduría, y la estética, lo bello, lo oportuno. Y por lo tanto, la muerte y la resurrección de Cristo les sonaba a todo menos a bello, a estético y de poca trascendencia, porque era poco práctico. ¿Cómo un Dios poderoso puede morir? A la mentalidad grecolatina era una locura. Esto es cosa de locos. De modo que la proclamación de un Dios crucificado por una sentencia de un procurador romano les debía parecer un dislate, una locura poco estética y fea. ¿Y qué decir de la resurrección? Para los griegos, la muerte era una liberación, pues el espíritu que vivía dentro del hombre
que era considerado puro y encarcelado en el cuerpo, nunca tendría deseos de volver a la cárcel cuerpo. Es decir, la resurrección era algo poco deseado per se, antiespiritual. Era lo contrario a la estancia y permanencia del espíritu inmanente en el universo. ¿Recuerdan a Pablo cuando está hablando en el Areópago? Que habla del Dios. He visto que tenéis aquí un lugar donde dice al Dios no conocido, y todos le escuchaban, porque todos querían hablar de dioses, y todos querían hablar de filosofía, los epicúreos y otros ahí. Pero cuando menciona la resurrección, se empiezan a reír, y empiezan a marcharse, y solamente unos poquitos se quedan, porque la cosmovisión grecolatina no entendía, no percibía, les sonaba muy raro que el espíritu volviese al cuerpo, porque para ellos el cuerpo era una cárcel. Así que la resurrección del Dios crucificado bajo la cosmovisión griega podía fácilmente ser percibido como una treta inventada por los discípulos de Jesús para convertir lo que ellos verían como un manifiesto fracaso en un triunfo supersticioso. Como dice nuestro hermano Trenchard, y voy a citarlo directamente, si un teófilo oyera este extraño mensaje o quedara impresionado por el testimonio de algunos cristianos, necesitaría un documento que adujera las pruebas, que explayara la doctrina y que hiciera resaltar la gloria de la persona de Cristo desde el principio de sus días, desde su nacimiento. Un documento que expresase en lenguaje aceptable al paladar de un griego o de un romano de la clase media de entonces la vida y la obra de Jesús y sus discípulos. Y aquí aparece Lucas, que escribe a Teófilo, un personaje real, pero a la vez representante de un colectivo grecolatino-romano que necesitaba el Evangelio, que necesitaba oír las buenas nuevas, que se interesaban todos estos en medio del mundo grecorromano, ven que la Iglesia de Jesucristo empieza a crecer exponencialmente, muy grandemente, y no prestaban mucha atención a ello, porque las explicaciones por las que se daban de ese crecimiento y de todo lo que tenía que ver con el mundo de Jesús, tenía una parte de cosmovisión hebrea que siempre estaba llena de versículos y de trasfondo del Antiguo Testamento, y ellos no compartían eso. No tenían esa experiencia. Los grecorromanos nunca estudiaron el Antiguo Testamento. Y ahí aparece Lucas. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hace dos textos asequibles a personas formadas en el ambiente y en la cosmovisión grecolatina. Y lo hace también, que hasta el día de hoy no se puede imaginar una presentación del Evangelio mejor adaptada y con tanta claridad y sencillez como el texto del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Tanto es así que, por ejemplo, la película Jesús, desde hoy en día, que la habéis visto, está basada íntegramente ¿en qué? En el Evangelio de Lucas. Y uno de los textos en película que más ha utilizado para evangelizar es el libro de Hechos en película. Textos que eliminan la locura y el tropiezo y que abren los ojos y el entendimiento a un mundo en el que nuestra sociedad actual está basado. Pues como sabéis, nuestra vida y nuestra cosmovisión está basada en la cosmovisión grecorromana. Por eso el libro de Hechos es un libro totalmente relevante para nuestra Iglesia. Bueno, una pequeña introducción. El libro que vais a estudiar, los Hechos de los Apóstoles, es casi el libro más largo del Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos, a ver si sale, eso, 1007 versículos, y es un puente entre los evangelios y las epístolas. Hechos es un libro de transición entre la figura de Dios hecho hombre en Jesús, que
es lo que comprenden los 4 evangelios y la manifestación clara del Espíritu Santo obrando en la Iglesia, mostrando su deidad y apuntando a Jesús como autor, protagonista y consumador de la fe. Hechos muestra la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios, Dios mismo viviendo dentro de los creyentes en Jesús. Y esto es algo nuevo. Hechos describe un periodo de 33 años, desde la ascensión de Cristo hasta la liberación de Pablo de la casa donde estaba. Es curioso que Lucas también Lucas cuenta otros 33 años. Lucas cuenta a Teófilo desde su nacimiento hasta la muerte y resurrección de Cristo y ascensión, y Hechos es el relato de otros 33 años de la Iglesia. Y Lucas lo cuenta no desde el año 60, Lucas no está viviendo lo que está ocurriendo ni con Cristo ni con la Iglesia, sino lo cuenta en el año 80, como veremos después. Es decir, va a utilizar a otras personas, va a utilizar el Evangelio de Marcos para contar al mundo grecolatino qué son las buenas nuevas de salvación. Desde el año 80 mira para atrás y ve todo lo que ha pasado, cuenta toda la historia de Cristo y cuenta toda la historia del apóstol Pablo, de Pedro y de todos los protagonistas de Hechos de los Apóstoles. Entonces, en total, con el Evangelio de Lucas y Hechos se cubre un espacio de 66 años aproximadamente. No se sabe muy bien si Hechos y Lucas son 2 libros separados. Aún los biblistas están en ello. Hechos, como hemos dicho, dentro del canon del Nuevo Testamento, es un libro transicional, lo cual no le quita ninguna importancia. Libro de transición entre los evangelios y las cartas de Pablo escritas a las iglesias ya instituidas. Sin Hechos no entenderíamos mucho de estas cartas de Pablo, pues al leerlas y a estudiarlas nos faltaría todo el contexto. No sabríamos cómo llegaron a formarse, cómo emergieron esas iglesias en Asia Menor. No tendríamos explicación al leer las cartas pastorales, no tendríamos explicación de algunas de las respuestas que Pablo da a esas iglesias, porque nos falta cómo se formaron, en qué contexto y en qué ambiente germinaron esas iglesias. Pero también Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, donde en el Evangelio de Lucas se muestra la vida y la obra de Jesús. Hechos es la continuación de lo que Jesús hizo, de cómo Él se dio a conocer a través de la iglesia y cómo se formaron la iglesia de Jerusalén, Samaria, Asia Menor, Grecia y por fin el centro del Imperio Romano en Italia. Hechos es el relato de una emergente iglesia primitiva y en concreto de la dirección que toma desde Jerusalén hacia el norte, desde Jerusalén a Siria, a Antioquía de Siria. ¿Cuánto debemos los cristianos a los sirios? ¿Lo habéis pensado? Cuando miráis el telediario y nos parece Siria, pues ahí, Antioquía de Siria, ahí empezó mucho de la expansión del cristianismo. Hechos es el relato emergente de la iglesia primitiva y de la dirección que toma desde Jerusalén hacia el norte, hacia Siria. Desde Siria pasa a Asia Menor y desde Asia Menor pasa a Macedonia, Grecia y por último a Roma. Lucas no nos relata lo que ocurre desde Jerusalén hacia el este y hacia el sur, lugares donde también llegó el Evangelio, dado que vemos en Hechos 2, del 9 al 11, la lista de naciones y personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo en Pentecostés, y de los 3.000 primeros que se convirtieron, había personas de otros lugares que no eran de Jerusalén hacia el norte. Temas de Hechos. Lucas en Hechos nos muestra cómo la antorcha del testimonio de Dios en la tierra pasa de las manos de Israel, del pueblo judío que ha servido y que ha sido el siervo de Dios en el Antiguo Testamento, a la Iglesia.
cuya forma no admite ahora diferencias raciales o de clase, no admite diferencias entre judío o griego, y muestra a Lucas como estos, como los gentiles, como los griegos, van a llegar a ser predominantes en la Iglesia. Hechos muestra a Teófilo no ya la historia de Jesús, sino las primeras manifestaciones del Espíritu Santo que poderosamente obra en las vidas de Bernabé, de Felipe, de Pedro y de Pablo y de algunos otros más. El fin de mostrar esto a Teófilo es enseñarle que el plan de Dios continúa, que la historia de Jesús no se termina con la muerte de Jesús, con su resurrección y con su ascensión, sino que ahora Jesús está vivo y presente a través de hombres de su iglesia que han sido llenos del Espíritu Santo. A principios de Hechos, Lucas ofrece una lista de 12 apóstoles que integran la primera iglesia ahí en Jerusalén. Pero el libro de Hechos no va a centrarse en los 12 elegidos de Dios instalados, acomodados, dirigiendo bonitas reuniones eclesiales en el templo. Enseguida Lucas nos relata el ministerio de aquellos que han salido de la caja de comodidad de Jerusalén, de esa iglesia idílica, y nos muestra el gran ministerio de Pedro, el osado y valiente testimonio de Esteban, la obediencia a ir al desierto de Felipe, de Bernabé, la historia de Silas, de Timoteo, de Pablo, el gran aventurero de la fe. Nada de esto se podía hacer por humana pasión. En nada de esto tiene que ver la pasión del hombre. Lucas pone énfasis a Teófilo en que los protagonistas del libro de Hechos hacen cosas, sufren penalidades, ganan almas para Cristo, son testigos ante líderes sociales y políticos por y a través del derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Llegando entonces a alcanzar para Cristo Jerusalén, Samaria, Cesarea, Éfeso y a partir de ahí hasta lo último de la tierra. Tenía título el libro de Hechos. Hasta el siglo II después de Cristo no se le puso este nombre, Hechos de los Apóstoles. En los manuscritos griegos no aparecen nuestros títulos que tenemos en la Biblia, no aparecen nuestras introducciones como un resumen del pasaje y no aparecen versículos. Entonces fue en el siglo II cuando se da la autoría de Hechos de los Apóstoles a Lucas. Principalmente se la da varios padres de la Iglesia, entre ellos Clemente, en la carta, la epístola a Bernabé y también la epístola a Policarpo. Y los creyentes del siglo II identificaron a Lucas, el que viajaba con Pablo, con el Lucas, el médico amado, compañero de Pablo durante el primer encarcelamiento en Roma. Y que fue también el fiel compañero que no le abandonó hasta su martirio, como vemos en 2 de Timoteo 4:11. Dejadme explicaros la línea del tiempo: el nacimiento de Jesús, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y los Hechos de los Apóstoles son otros 33 años que relata Lucas de la Iglesia. Y aquí son las fechas donde los evangelistas escribieron el texto sagrado para testimonio a otras personas. Como sabéis, Mateo, fijaros, Mateo escribió en el año 81. Los judíos necesitaban saber, con un trasfondo de judío, con un trasfondo de mostrar que Jesús es el Rey, el Jehová de los ejércitos, el Hijo de David, y escribe su evangelio para los judíos. Marcos, ¿dónde está Marcos? Aquí. Marcos es el primer evangelista, el primero que escribe su evangelio. Marcos, el evangelio de Marcos, ¿hacia quién está enfocado? ¿Lo saben ustedes? ¿Hay alguien ahí? A los romanos. A los romanos.
¿Y por qué está enfocado a los romanos? Porque en Roma había una comunidad judía enorme. Recuerden que en el 70 fueron echados y hubo también muchos problemas en los años 70. Y los primeros cristianos pensaban que alcanzando a la gente de la capital, mostrándoles las buenas noticias, probablemente era mucho más fácil que se extendiera el Evangelio por todo el Mediterráneo. Y Marcos hace un esfuerzo, Juan Marcos hace un esfuerzo por captar la cosmovisión de los romanos y escribirles un evangelio para que al leerlo, tanto la iglesia que se había formado como los nuevos pudieran entender quién era Jesús. Lucas, el evangelio de Lucas se escribe en el 85, también Hechos, y luego las cartas de Juan, del discípulo amado. Casi todas las cartas de Juan se escriben muy tardíamente, en los años 90, prácticamente cuando Juan es ya muy mayor. Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, está escrito desde la ciudad de Éfeso. María y Juan se van a la ciudad de Éfeso y es una de las cosas que yo descubrí y me quedé impactado. Voy a ser muy cortito. Cuando estuve en la ciudad de Éfeso, dijeron, ¿a quién le recuerdan ustedes la ciudad de Éfeso? Y claro, ¿a quién le recuerda la ciudad de Éfeso? A lo mejor recuerda a Pablo, ¿verdad? Pues dijeron, sí, es verdad. Pero miren, el pastor que más tiempo estuvo aquí, el enseñante que más tiempo estuvo aquí, el anciano fue Juan. Y era tan bueno que un día lo sacaron de ahí y le mandaron a Patmos, ¿cómo se llama? Desterrado. Y en ese momento es cuando Juan empieza a escribir. Escribe el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para que todos entiendan que no hay una disociación entre cuerpo de Jesús y vida de Jesús, que Él es todo pleno Dios. Y escribe las primeras 3 cartas, y escribe el Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Y cuál es la primera iglesia que el Señor le pide que escriba una carta? Éfeso, donde Él es pastor. Bueno, perdonen este paréntesis. Bueno, pues esa es la línea del tiempo de cómo se fue configurando las primeras partes del Nuevo Testamento. Nunca en el texto vemos a Lucas en primera persona, en Hechos, pero podemos ver su temperamento, su personalidad en los escritos. Él no es el protagonista, no habla de sí mismo a lo largo del texto, sino que está detrás de los protagonistas. Lucas se nos aparece tanto en el Evangelio como en Hechos como un hombre lleno de ternura y simpatía por los pobres, por los enfermos, por los desvalidos. Un hombre lleno de sabiduría, un hombre culto, investigador, disciplinado, sacrificado siervo de Dios, que acompaña a Pablo, otro siervo de Dios, hasta su muerte. Siguiendo a Ernesto Trenchard, dado que hay otras posibles fechas, podemos decir que Hechos fue escrito entre los años 80 y 90 como veis en esta línea del tiempo. Hechos muestra la respuesta de Dios al problema judío, es decir, a cómo continúa Dios con su plan para que el mundo se salve, pese a la negativa de los judíos de reconocer al Mesías y de no obedecer a la voluntad de Dios, de llevar la salvación y las buenas noticias a toda la humanidad. Dios establece ahora que a través de africanos, asiáticos y europeos se va a manifestar su carácter, su personalidad y su oferta de salvación. Dios tenía preparados otros planes. Recordemos que Israel y el pueblo judío finalmente son dispersados por el general Tito en los años 70. ¿Recordáis esto? Y que Jerusalén fue invadida, el templo fue destrozado y hubo una dispersión de todos los judíos por el mundo hasta el año 68, que volvieron a ser una nación, hasta 1968 que volvieron a ser una nación. ¿Cómo se escribe Hechos? Lucas reúne datos de testigos oculares para escribir el Evangelio de Lucas. Pero en Hechos
tiene a los protagonistas de los acontecimientos. Tiene junto a él a Pedro, a Santiago, a Silas, a Timoteo. Algunas veces también emplea los pronombres nosotros y nuestro para indicar que él mismo fue un testigo ocular y protagonista de las cosas que relata. Lucas nació y vivió en Siria, en Antioquía de Siria. Probablemente se convirtió en el primer viaje misionero que la iglesia de Jerusalén hizo. Allí, en Antioquía de Siria, conoció a Bernabé, a quien los apóstoles le habían enviado desde Jerusalén para ayudar a la incipiente iglesia de Antioquía de Siria. Lucas muy cariñosamente describe a Bernabé como un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. En Antioquía de Siria, en esta iglesia, hay también otros testigos que le sirven de fuentes para componer este libro de Hechos, que no olvidemos, es una carta, una relación para Teófilo. Allí estaba Simón, llamado Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y también estaba Saulo. No podemos olvidar tampoco que allí estaba Judas, llamado Barsabás, que conoció a Silas y a Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira. Lucas conoció a Felipe en Cesarea. Lucas estuvo viajando, recopilando información. Lucas estuvo viajando, recopilando información y conoció a Felipe en Cesarea. Y es totalmente probable que de Felipe recibiera información acerca de los comienzos de la iglesia en Samaria. Ya no es la iglesia de los judíos, es la iglesia en Samaria, los samaritanos. Fijaros qué afrenta para los judíos. La primera iglesia cristiana fuera de los judíos en Samaria. En Samaria. Que Felipe le contase la conversión del eunuco etíope, la conversión de Cornelio en Hechos 10 y de su familia. Por cierto, me gustaría muchísimo que me invitaseis a predicar sobre Hechos 10 cuando toque, entre paréntesis. Lucas conoció en Jerusalén a María, la madre de Jesús, y con toda probabilidad María le contó cómo se quedó embarazada providencialmente por la obra del Espíritu Santo. Y cómo era Jesús de niño y de joven. ¿Os imagináis la emoción de Lucas? Ahí en el año, hablando con María y María diciéndole, pues, es que fue sorprendente. Bueno, me tengo que callar porque tengo que acabar a tiempo, pero es que fue sorprendente. Estaba sola y se apareció una luz y dijo, no temas, vas a concebir al Mesías. Pero ¿cómo se puede poner esto? Así en letra. Me hubiera gustado ser Lucas. Por último, en Jerusalén, Lucas llegó a conocer a Juan Marcos, el escritor del Evangelio. Y este Evangelio es la fuente principal bibliográfica que utilizó Lucas para escribir a Teófilo el Evangelio de Lucas. Lucas en Hechos hace de historiógrafo, mostrando, me ha costado la palabra esta, he pasado toda la noche historiógrafo, mostrando con todo lujo de detalles, nombres, personas, ciudades donde vivían. Lucas nos ofrece muchísima información geográfica, sobre todo cuando viaja con Pablo. Y recuerden que por entonces no había GPS y no había mapas, y los que había no eran tan precisos como los de ahora. Sin embargo, Lucas apunta todo, pone todo. A lo largo de Hechos vemos donde Pablo estuvo, vemos condiciones climáticas, nos da información de términos náuticos, datos geográficos de orientación, lo que aporta al texto una impronta de relato fidedigno, que es lo que quiere hacer Lucas. Porque la cosmovisión grecolatina necesita datos fidedignos, lo que llamamos contexto científico. Todo esto para mostrar a Teófilo y a los lectores de sus dos cartas, de Lucas y de Hechos, tanto en su Evangelio como en Hechos, para dejar de una manera clara que el cristianismo no es solamente un movimiento humano tendente a desaparecer
unos años después de que se ha muerto su fundador, sino un movimiento transformador, guiado por Dios mismo, desde el interior del hombre, que le transforma y que va a afectar a todas las sociedades del Mediterráneo, en aquel entonces y hasta lo último de la tierra, cuando el Señor venga, y hasta ahora. Lucas no es un testigo ocular de la vida de Cristo ni de los primeros momentos de la Iglesia. Por eso investiga. Lucas no es solo un historiador. Lucas es un médico que para escribir hechos reúne técnicas que los jóvenes universitarios hoy, en el siglo XXI, estudian en las universidades para hacer sus investigaciones científicas. Y Lucas ya las aplica. A ver, estas. El método de Lucas para escribir hechos es valerse de técnicas como la entrevista. Es decir, sesiones de trabajo con informantes para recolectar información de los testigos presenciales. Como testigos oculares, obtienen información de primera mano que ha sido vivida directamente por ellos. Y que no solamente ha sido vivida, sino que ellos han sido los actores y receptores de los hechos que nos cuentan. Lucas también emplea el trabajo de campo. Acompaña a Pablo y se vuelve actor y receptor de los hechos que los dos viven y luego nos lo cuentan. Lucas recoge, selecciona, redacta, expone los primeros momentos del surgimiento de la Iglesia en hechos. Los expone, los describe y nos los interpreta cual etnógrafo, explicando a Teófilo y por ende a nosotros en el siglo XXI los perfiles y las claves para entender el mundo bajo el Imperio Romano. El Espíritu Santo utiliza la preparación de Lucas, su temperamento y el resto de sus habilidades para conquistar el corazón de Teófilo. La impronta del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y el seguimiento del plan de Dios para salvación de la humanidad es lo que Lucas le está explicando a Teófilo. Y le dice que utiliza ahora a la Iglesia y a los creyentes llenos del Espíritu Santo para expandir la buena noticia del perdón de los pecados. Un par de minutos más. El método de escritura de Lucas es innovador. No nos habla de leyendas fundacionales del cristianismo que están divorciadas de base histórica. Lucas nos habla de la experiencia de su trabajo de campo con rigor científico y exposición objetiva del hecho histórico. Tanto es así que arqueólogos como William Ramsay, en el siglo XIX, un estudioso del Próximo Oriente, no cristiano, llega a la conclusión, en libros como La Iglesia en el Imperio Romano, que lo que cuenta Lucas es historia real, que lo que cuenta Lucas en Hechos pasa sin ningún problema por el tamiz del método científico, por su objetividad y su sustantividad histórica. El Espíritu Santo se ha valido de este instrumento escogido en Lucas para redactar los primeros tiempos de la Iglesia y la proclamación del Evangelio. ¿Qué enseña Lucas a Teófilo? Hechos de los Apóstoles no es solo una historia de la Iglesia, porque Lucas no es solo un padre de la Iglesia contando historia de la Iglesia. Lucas, ante todo, es un evangelista. Es una persona que comparte el Evangelio, un presentador de buenas noticias, de la buena noticia en Jesucristo. Por eso investiga, recopila y se toma el tiempo y la molestia de escribir a Teófilo. Lucas le da la noticia de gozo a Teófilo de que el Evangelio no se queda restringido a Israel, sino que debe ser proclamado en y a todo el mundo. Que aunque Jesús ha ascendido al cielo, sigue presente en cada cristiano, dentro de los cristianos,
que al ser llenos del Espíritu Santo han sido capaces de salir, de entregarse en sacrificio vivo para compartir las buenas de salvación en Jerusalén, en Samaria, en Asia Menor y hasta lo último de la tierra, tal y como Jesús les pidió al principio del libro de Hechos. Perdone, que no le he dado foto. Bueno, en el minuto que me queda, aplicaciones para nosotros hoy, para la Iglesia del siglo XXI. Todo lo que van a estudiar necesitamos aprenderlo para aplicarlo. Un símil que escuché a Esteban un día es que a veces somos como los renacuajos. ¿Cómo es? Una cabeza enorme y un cuerpo pequeñito. Y a veces nosotros los creyentes somos capaces de recitar Colosenses 3, del 4 al 7, sin problemas. Pero no somos capaces de aplicarlo. Espero que el libro de Hechos sea de aplicación para nuestras vidas, para la vida de iglesias. Entonces, algunas aplicaciones, y esto queda abierto, yo solo os pongo 3. No arrinconar, no empequeñecer, no relativizar o apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Iglesia de Dios tiene que seguir expandiendo y sembrando el Evangelio. Hay que volver a confesar con valentía y con osadía que Jesucristo es el Salvador, el agua de vida, el pan del cielo, y que podemos acercarnos a Dios a través del arrepentimiento de pecados y fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús, porque necesitamos a Dios, porque el mundo necesita a Dios. Otra segunda posible aplicación, Lucas, porque quiere que Teófilo conozca a Dios, que Teófilo se convierta, que otros muchos grecorromanos a lo largo de todo el imperio se conviertan, gasta su vida sacrificalmente, estudia, investiga, busca con excelencia la verdad, sin becas, con el fin de escribir el Evangelio a Teófilo y al resto de los conciudadanos. Para mí una pregunta: ¿qué hago yo por mis conciudadanos? Yo sé que vosotros hacéis muchas cosas, por eso no os voy a preguntar ¿y qué de vosotros? Pero sí te voy a preguntar, ¿qué te cuesta ser cristiano? ¿Cuánto te cuesta ser cristiano? ¿Solo te cuesta un par de horas el domingo venir a la iglesia? ¿Cuánto te cuesta ser cristiano? ¿Cuánto de tu vida inviertes para que otros conozcan las buenas noticias de salvación, de felicidad, de liberación del pecado? ¿Cuánto estás dispuesto a dar de ti por amor a los perdidos y para la gloria de Dios? En Hechos vais a ver protagonistas que lo dan todo, se vacían de sí mismos, dejan sus complicaciones, que a veces estamos muy complicaditos, para servir al Señor, dependiendo de Él, como viendo su inmensidad. Esto es lo que hacemos en Proel. Pasamos las Escrituras de una cultura a otra distinta, sin cambiar el mensaje. El Evangelio es el mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Queremos ser como Lucas. Queremos contarle a los grecorromanos la buena nueva de salvación. Tercero, Dios utiliza a los que están dispuestos, a los que se dejan llenar de Dios, y con ellos revoluciona el mundo, las naciones, la vida de personas, de hombres y mujeres en este mundo.
una iglesia estática, acomodada, instalada, difícilmente será altavoz. Su luz de faro que ilumina en la tormenta será linternita en medio de la tormenta y poca guía para los perdidos. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nosotros. Ayúdanos a que al leer y estudiar el libro de Hechos no encontremos solo cosas históricas, no encontremos gente magnífica que lo dio todo por ti, sino que seamos inspirados a ser como ellos, a ser testigos hasta la muerte a lo mejor, a ser evangelistas hasta salir fuera de mi ciudad, a ser misioneros hasta salir fuera de mi país, a confiar en ti para todo y a depender de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que tú limpies cada una de nuestras vidas, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Visita tu pueblo, tócanos. En el nombre de Jesús lo pedimos.